Cuando ustedes gusten, senadora, estamos listos. ¿Allá? ¿Ya? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan hoy. Agradezco la presencia del senador Emilio Álvarez y Casa y de las organizaciones sociales de la sociedad civil que nos acompañan. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto que estén también aquí apoyándonos a nuestro llamado. Pues bien, el tema de hoy, o por esta conferencia, es sobre lo que se está viviendo en los últimos días, que hemos estado constatando una serie de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Situación que nos pone en alerta para tomar cartas en el asunto. Desde este espacio condenamos enérgicamente los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como toda narrativa que difame, criminalice y las revictimice. Al mismo tiempo, expresamos nuestras condolencias a los familiares y nuestra solidaridad para quienes han resultado lesionados. En el mismo sentido, es necesario que Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías locales realicen las investigaciones con debida diligencia y agoten todas las líneas de investigación que permitan procesar y sancionar a todas las personas responsables. Además, es indispensable la implementación de medidas cautelares a fin de salvaguardar la vida y seguridad de las familias de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas asesinadas, y sumar esfuerzos para abatir la impunidad, situación que se convierte en el principal factor para que las agresiones no se repitan. Los datos de la CNDH señalan que a la fecha suman ya 149 las y los periodistas asesinados desde el año 2000 y 8 en el transcurso de 2019. Cifras que muestran la crítica situación que nuestro país enfrenta en materia de libertad de expresión y la urgente necesidad de brindar condiciones óptimas para que periodistas y medios de comunicación puedan realizar sus labores con seguridad. Asimismo, datos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que al menos son 11 las personas defensoras de derechos humanos asesinadas en lo que va de este año. También debemos señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en diversas ocasiones que los actos de violencia y otros ataques contra las y los defensores de derechos humanos y periodistas no solo afectan las garantías de todo ser humano, sino que atenta contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas que quieran trabajar en el caso de comunidades indígenas. Tienen graves consecuencias adicionales al interior y esto con su cohesión cultural y social. Además, debemos hacer énfasis en la necesidad de atender las recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Estado mexicano, de las cuales una gran cantidad de ellas son en materia de protección a personas defensoras y periodistas. Debo recordar que hace un mes realizamos un foro con el relator especial sobre la libertad de expresión de la ONU, donde se expuso la grave problemática que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la defensa y protección de esos derechos. Por esas razones, hoy hemos presentado
invaluable acompañamiento del espacio de organizaciones de la sociedad civil para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente con el objetivo de visibilizar el tema y solicitar diversas acciones que permitan, por un lado, conocer las estrategias tomadas para garantizar la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y por el otro, promover una cultura de respeto, promoción y protección y garantías de sus derechos en la implementación de las medidas necesarias para prevenir agresiones de cualquier tipo. Estamos preocupados por Guerrero. A los periodistas no se les permite trabajar. Sufren agresiones, empujones, amenazas, y yo creo que es el momento que todos debemos de decir basta. Ya no podemos recibir ataques a todos los defensores y también, aparte de los asesinatos, también encarcelamientos. Entonces yo creo que este es un día para nosotros muy importante, con ese punto de acuerdo en que debemos de tomar cartas en este asunto. Muchísimas gracias por su atención y le cedo la palabra al señor Emilio. Buenas tardes. Miren, queremos prender las alertas, las alarmas de lo que está pasando con las y los defensores de derechos humanos en México. La Comisión Interamericana, Amnistía Internacional y distintos organismos nacionales, entre ellos el Espacio y con las organizaciones que nos acompañan, están haciendo saber que la situación de las y los defensores en México es mucho más grave. La Comisión Interamericana reportó que en los primeros 4 meses de este año han sido asesinados 10 defensores. De ellos, 9 son indígenas. El año pasado, en todo el año fueron 13. Hoy en 4 meses, y más lo que recientemente pasó en Tabasco, van 11. Se necesita entender que la defensa de los defensores es vital para la democracia. No estamos viendo las señales de emergencia de este gobierno, no estamos viendo que el mecanismo de defensa y protección actúe bien. Hay gente que está bajo el mecanismo de protección, que tiene medidas cautelares y medidas provisionales de la Corte y está siendo atacada sin la acción eficaz del Estado mexicano. Ahora oiremos un testimonio. Y a todo esto se suma el entorno de ataque y acoso a los defensores de migrantes. Ha empezado una campaña de persecución a los defensores de migrantes. La semana pasada y unos días antes vimos cómo se detuvo a 2 defensores, incluso criminalizándolos. Por eso es tan importante el punto de acuerdo que presentó la senadora Nestora Salgado, para llamar la atención, y me parece muy importante, senadora, que así lo haya hecho, lo apoyamos, que las organizaciones de la sociedad civil prendan la alerta y vengan al Senado. Estamos pidiendo, como lo dijo la senadora Salgado, que venga el titular del mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas al Senado de la República, a hablar con la Comisión de Derechos Humanos, que se platique con las y los defensores para una política pública en la materia. Lo que está sucediendo en México es gravísimo. Esperábamos que el cambio de gobierno detuviera esta situación de crisis, de violación a los derechos humanos, y lo que estamos viendo es que se agrava, empezando por defensores, incluidos aquellos que están defendiendo el medio ambiente, incluidos, por supuesto, periodistas. Si las y los defensores en un país no están bien, no está bien la democracia de ese país. Así de simple. Y por eso es tan importante esta señal de alerta, de alarma que las organizaciones de la sociedad civil nos ponen, que no solo vamos a acompañar, sino le vamos a dar seguimiento. Esperamos que este punto de acuerdo y las acciones que tengamos que hacer, porque es inaceptable que en estos tiempos estemos contando cuántos periodistas son asesinados, cuántos defensores son asesinadas, cuántos defensores son encarcelados con procesos fabricados. Esperamos entonces que el cambio democrático se refleje en la garantía del derecho a defender los derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Desde el Espacio SC, que articula 18 organizaciones nacionales e internacionales, el pasado 5 de junio fueron detenidos arbitrariamente Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez,
defensores de derechos humanos de personas migrantes, a quienes se les fabricó un delito, el cual la Fiscalía no pudo sustentar con pruebas en su contra. Los casos de Irineo y Cristóbal es un reflejo de la persecución, la criminalización que padecemos a diario las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la actualidad. Desde la toma de posesión del actual gobierno, la violencia contra personas defensoras y periodistas ha incrementado de forma alarmante. Los últimos asesinatos de la periodista Norma Sarabia en Tabasco y el asesinato del defensor del medio ambiente José Luis Álvarez se suman a los al menos 11 personas defensoras de derechos humanos y 10 personas periodistas asesinadas desde el 1 de diciembre del año 2018. Esta cifra es cercana a los al menos 20 casos documentados de asesinatos a estas personas defensoras y periodistas durante todo el año 2018, que supone un significativo aumento en comparación con la violencia en años anteriores. Preocupa especialmente que en la actual administración 8 de las personas defensoras sean indígenas las que han sido asesinadas, 5 comunicadores comunitarios, siendo asesinadas incluso 3 personas beneficiarias con medidas de protección del actual mecanismo federal. La acuciante situación que vivimos las personas defensoras y periodistas se ha habido además agravado ante un ambiente hostil propiciado por las autoridades de alto nivel, como titulares de la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía de la República y por el actual titular del Poder Ejecutivo. Estas expresiones y ataques provenientes, las cuales nos enemistan con lo que se denomina el pueblo, cuando todos somos pueblo, sumadas a la aprobación de leyes restrictivas para el ejercicio de la defensa y promoción de los derechos humanos, como lo constituyen las leyes secundarias a la Guardia Nacional, están generando un ambiente muy peligroso a la defensa de derechos humanos en el país. No solo la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, recién aprobado, inhiben el derecho a asociarse pacíficamente, sino a través del despliegue y la militarización de la seguridad pública concebida bajo un paradigma castrense, no favorecen un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Es claro que la actual administración no ha priorizado el diseño de una política pública integral de protección para ambas poblaciones y que ha fallado en protegerles, aun siendo incluso beneficiarias 888 personas. No obstante, los recursos de esta política de protección son insuficientes tanto en recursos humanos, materiales y económicos. Asimismo, resulta preocupante las altas cifras de impunidad en las agresiones y asesinatos cometidos contra ambas poblaciones. Es en consecuencia que nosotros exhortamos como espacio SC de Organizaciones para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, 1. Reconocer explícita y públicamente la importante labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el fortalecimiento de la democracia y la construcción de paz en el país. Condenar enérgicamente toda narrativa que difame, criminalice y revictimice a defensores de derechos humanos y periodistas. Investigar de manera imparcial, expedita, las agresiones y asesinatos en contra de defensores de derechos humanos y periodistas. Y por último, como lo decía el senador Emilio Álvarez y Casa, hacemos un llamado muy concreto para que se genere un diálogo amplio e incluyente con personas defensoras de derechos humanos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil para el diseño y construcción de una política pública integral en materia de protección y de garantía del derecho a defender derechos humanos que aborde los problemas estructurales de la situación de violencia que viven ambas poblaciones en la actualidad. Sí, buenos días. Mi nombre es Optilia Eugenio Manuel, vengo del estado de Guerrero y hablando aquí de defensor de derechos humanos, ser defensor de derechos humanos y periodistas es un peligro porque no nos dejan hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo es muy difícil, hablando que son los crimen organizado que no nos dejan a trabajar. Ser periodista, han sido asesinados muchos, donde yo sé que no ha tenido protección. Igualmente yo lo vivo, me quisieron a matar, muchas veces, no una vez. En caso de Fiscalía General de la República, debe ser investigado, nos deben tratar como víctima, no como delincuente. No debemos ser investigado hacia nosotros, sino que deben de investigar
a la persona que denunciamos. Hemos denunciado. Yo sé que vivir en estos, ayudar a nuestros pueblos a defender nuestro derecho, pero somos como si fuera nosotros altos muy peligrosos. De lo que yo pido acá, que tengamos protecciones, como igualmente yo tengo medida la Comisión Interamericana, a pesar de eso, yo tuve problemas. Me quisieron matar, gracias a las organizaciones social, sociedad civil, persona, estoy viva yo acá. Puedo gritar, ya estoy en manos de las personas de bueno, puedo decir, ya no estoy en manos de ellos. Entonces puedo decir, lo que yo pido aquí, de que se haga desde local, estatal, federal, debe de haber protección a los defensores de derechos humanos, igualmente periodistas. Cada día y día recorrimos peligro nuestro trabajo que realizamos. Yo pido en esos que los funcionarios que estén estos deben de coordinarse para que se pueda realizar bien lo que estén en sus manos para investigar eso, deben de coordinar con los abogados que nos llevan nuestro caso para que se lleve bien aplicación, porque yo no he visto a alguien que está sentenciado por eso de los defensores de derechos humanos. Eso es lo que yo les pido. Senador, les quiere preguntar Elizabeth Rodríguez de la agencia Notimex. Viene para acá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Elizabeth Rodríguez de Notimex. Sí, pues a mí se me hace muy lamentable todo esto porque pese a que se han avanzado y se han hecho cosas, pues no se logra realmente ese eco y esa fuerza para pues defender a los periodistas, a los de a calle sobre todo, ¿no? A veces somos los más indefensos, en fin. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacerle para que la gente, para que la autoridad en este caso, para que sí volteen a ver y se hagan acciones y unas estrategias y políticas públicas como se están pidiendo, verdaderamente que respondan a esta necesidad? Porque pues van a seguir pasando los años y desgraciadamente va a seguir esta situación lamentable y cada vez es peor, ¿no? Porque aparte ya dicen que somos 149, no sé si de este año era todo 200, 300 y desgraciadamente cuando van creciendo las cifras, aunque son más alarmantes, también se vuelven más indiferentes porque se hace la costumbre. Entonces es una. Otra que me dijeran cómo viene el punto de acuerdo redactado, si fueran tan amables, y si es necesario legislar o qué hacer para que realmente pues se llame la atención en esta situación. Gracias. En realidad, por eso estamos proponiendo una discusión para el diseño de la política pública. Los esfuerzos que se están realizando no son eficientes y suficientes. Lo primero que tocaría es hablar con quien está viviendo esto y acercarse a las y los defensores para poder generar el diseño de la política pública. El trabajo, el mecanismo está a todas luces siendo rebasado. Le están recortando presupuesto, le están recortando personal y eso es exactamente lo contrario a lo que tendría que estarse haciendo. Tendría que modificarse una parte importante del trabajo, el mecanismo para una labor mucho más eficaz. Y también, como se dijo, tendría que empezar por el propio presidente de la República. Las primeras señales que tendría que mandar es de reconocer el trabajo de las y los defensores y de generar condición para valorar el trabajo. Sería muy importante que el fiscal hiciera el mismo mensaje, porque los esfuerzos que se están haciendo no son del tamaño del desafío y no podemos limitarnos a un recuento de cuántas personas son asesinadas. Bien protegida por el mecanismo, bien con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bien protegidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El planteamiento tiene que ver, uno, con reconocer el fenómeno, la situación, el dramático contexto que estamos viviendo. Dos, generar las medidas de política pública en concierto con las organizaciones de la sociedad civil y las y los defensores. Y tres, generar la potencia de las acciones de la respuesta del gobierno federal, estatales y municipales. Hay que subrayar que no es todo un tema del gobierno federal, bajo ninguna circunstancia, y los gobernadores son los grandes omisos en este contexto.
Perdón, ¿cuándo sería esta reunión con la autoridad, con el representante del mecanismo, en fin, si ya se tiene algunas pláticas o algo? Precisamente es el punto de acuerdo para que se dé esta mesa de trabajo y también podamos trabajar con la Comisión de Derechos Humanos del Senado y exigir los mecanismos para garantizar pues este seguimiento, pero garantizar las medidas, diseñar, pero estamos pidiendo, pues estamos exhortando también a los gobiernos de los estados, porque pues esto nos incluye a todos, los gobernadores, incluso a la prensa. La prensa tiene que apoyarnos más a hablar más del tema que tenemos nosotros. Yo sí lo pido de favor a los medios, ya que para nosotros callar a los medios es gravísimo. Por eso pedimos el apoyo y ya estaremos pasándoles nuestro punto de acuerdo, que va con el objetivo de visibilizar y además implementar acciones como desde los estados, hacer talleres y tenemos un plan de trabajo, pues que ya los estaremos invitando para que nos acompañen en esas mesas y ya vean de lo que se trata. Es un poquito amplio, pero ojalá y nos acompañen a esta mesa, a estas mesas, porque yo espero que no sea una mesa de trabajo, que sean muchas, que yo creo que estamos en el momento de tocar fuertemente la puerta. Ya no estamos antes decíamos, bueno, el gobierno que no está poniendo atención. Ahora vemos como que todos tenemos esa buena intención política de hacer las cosas. Por ejemplo, de cuestionar al presidente del mecanismo, por ejemplo, al director que está, el Rochín ya se fue, no nos dio la cara, es cuestionar y también yo creo que si lo hacemos desde aquí, pudiera tener eco. Como decías, ya no tenemos a quién culpar. Somos parte de un sistema que tiene que dar resultados. Por eso es el compromiso de estar aquí haciendo este llamado, de estar haciendo estas mesas, implementando estas mesas y talleres. Nosotros desde las casas de enlace que tenemos en Guerrero ya estamos dando talleres hasta a los niños, porque fomentar el derecho humano, el respeto al derecho humano, tiene que venir desde los chiquitos, desde los niños. Entonces ya empezar a trabajar y no solamente exigir, sino trabajar. Y también yo les recomiendo muchísimo, no nos dejen solos, estamos metidos en el tema y pues por favor síganos en nuestras redes también. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Carlos Acuña, del sur de Guerrero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta va sobre la capacidad que pudiera tener realmente el Estado de atender no solamente la situación de los defensores de derechos humanos y periodistas, sino a las víctimas en general. Ahorita Nestora ya mencionó a Jaime Rochín y su renuncia, y recuerdo en el foro que organizó hace algunos meses al respecto, se hablaba de, por ejemplo, los asesores victimales en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que tienen alrededor de cientos y cientos de expedientes que eran incapaces administrativamente de revisar y mucho menos de atender. Pareciera que estamos ante una incapacidad del Estado mismo desde hace varias administraciones, no solamente la reciente, de resolver el problema de atender a las víctimas, y dentro de las cuales están los defensores de derechos humanos. ¿Qué tendría que hacerse efectivamente para dotar al Estado, a las instituciones, de la capacidad necesaria para atender este problema que ya lleva por lo menos 2 sexenios? ¿Qué tendría que hacerse si es un asunto económico, de recursos o de capacidades técnicas? Porque estamos ante ese problema, creo que es la incapacidad de varias administraciones de resolverlo. Nada más, gracias. Yo más bien no creo que es la incapacidad. Yo más bien creo que es la voluntad, porque recursos hay. Nosotros hemos llamado también a que nos den cuentas de cómo reparten ese dinero que está para la atención a víctimas. Las víctimas llegan aquí y se quejan que no les están dando atención. Entonces nosotros creemos que sí tienen la capacidad, solamente les falta la intención de verdaderamente ayudar a las personas afectadas, para darles seguridad. Es imposible que le demos seguridad a todo México. México está ahorita pasando un momento muy difícil, pero ahorita el tema es de los periodistas, y yo sí de verdad lo dejo aquí así en corto. Sí hay capacidad, sí hay recursos, solamente que no se lo roben.
utilícenlo para lo que está destinado, porque el robo de los recursos es lo grave, esa es la situación, porque no vienen con la intención de apoyar, vienen con la intención de robar, y ya párenle a su robo. Hay que atender a los familiares de las víctimas y a las víctimas. Es un tema de prioridad. El presidente de la República, en la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, dijo que para este tema no iba a haber limitación de recursos. Eso dijo el presidente López Obrador. Su palabra está empeñada. Hay que recuperar, por supuesto, a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el sistema que genera una condición de entender que las víctimas son prioridad. En campaña el presidente se reunió un par de veces con las víctimas y eso hizo saber. La respuesta está muy por debajo de la demanda. Entonces, yo espero que lo que se dijo en la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se implemente y que se pueda recuperar la SEAP, en esencia. Es un tema de prioridad. Sí, y además, bueno, si bien la actual política convertida o traducida en el Mecanismo Federal de Protección es un avance y ha sido importante, es importante que se fortalezca en términos económicos, financieros y humanos. Uno, que se genere un sistema nacional de protección con coordinación de todas las entidades federativas que no han hecho su labor, que se abone mucho al enfoque preventivo, y eso implica generar un discurso a favor de la defensa de derechos humanos y del ejercicio periodístico, generar marcos normativos idóneos, no leyes restrictivas como las recién aprobadas con la Ley de Uso de la Fuerza y el Registro Nacional de Detenciones, pero también que se abone a un sistema amplio donde todas las entidades federativas tengan y conozcan de antemano qué les corresponde y que active el deber de protección de estas entidades que a la fecha no lo han hecho. Hay 15 leyes que crean mecanismos estatales de protección, el cual ninguno, a excepción del mecanismo de la Ciudad de México, está funcionando en la actualidad. Es decir, hay leyes, pero no hay voluntad política que pongan a caminar esas leyes. Y una de las demandas es que haya coordinación a través de un sistema nacional donde todas las entidades sepan con claridad qué les toca hacer, tanto en materia de prevención, en materia de protección, en materia de investigación y, por obvio, un último elemento clave y un componente, sobre todo en términos victimales, la reparación. Les pregunta ahora María Teresa Balcázar del portal Somos el Medio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Precisamente mi pregunta va encaminada a lo que es el marco jurídico, pero en cuestión de los megaproyectos. Hemos sabido que muchos de los defensores han sido asesinados en este marco de las consultas. ¿Cuál es la reestructuración o las propuestas que se le va a dar al gobierno en cuestiones de cambiar estas políticas de consulta, que las mismas comunidades comunican que no se defienden sus derechos de autodeterminación y autonomía? Gracias. Muchas gracias. No podremos decir qué tipo de política, bueno, antes de responder me gustaría nada más también presentar a las compañeras que nos encontramos aquí del espacio SC, en representación de Amnistía Internacional, de Artículo 19, de la Red TET y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el compañero de Propuesta Cívica que también ya se presentó, y Optilia, defensora de derechos humanos. Agradecemos a los senadores Emilio y Néstor a quienes convocaron a esta conferencia. No podemos saber realmente cuál es la política. Lo que sabemos hoy, ¿no?, es que irónicamente o paradójicamente estamos viendo el impulso de proyectos de gran escala, ¿no?, de estos megaproyectos en donde no se están respetando, justamente como lo mencionabas, el derecho no solo a la autodeterminación de los pueblos, sino a las consultas previas, libres e informadas, como tendrían que respetarse o como tendrían que seguirse conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Creemos que hay una buena oportunidad, digamos, de avanzar en esa materia, justamente ahora en el diseño y la construcción del Programa Nacional de Derechos Humanos. Creo que ahí además hay un proceso ya avanzado desde la administración pasada para la construcción de un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que también ha sido una actividad que se ha hecho a nivel internacional. Entonces creemos que ahí hay una ventana de oportunidad. Lo que es claro y que es muy preocupante es, como ya lo mencionaban anteriormente los compañeros y el propio senador Emilio,
hay un buen número de defensores y defensoras de derechos humanos, de periodistas provenientes de pueblos y comunidades indígenas que están siendo gravemente agredidos e incluso asesinados. Y entonces eso sí se requiere de una política diferenciada, ¿no? Que además incluya no solo la perspectiva de género, sino de protección de las colectividades, ¿no? Particularmente en comunidades indígenas. Les hace otra pregunta Elizabeth Rodríguez de Notimex. Es una precisión. Rochin efectivamente acaba de renunciar la semana pasada y uno de sus últimos informes dijo que pues parte de que no podía hacer su labor era porque no tenía dinero con el recorte presupuestal y lo que pasó. Esa es una pregunta, su opinión sobre este último informe o su justificación para este. Y la otra es, ¿convocarían al gobierno federal a que lo más pronto posible sacara la convocatoria a las organizaciones, a las organizaciones víctimas, precisamente para que ustedes pudieran ya nombrar aún y cuánto sería el tiempo, digamos, adecuado que puede estar acéfalo ese lugar tan importante? Bueno, en el tema, ya hicimos el exhorto al presidente para que nos mande ya la terna, para que estemos ya metidos, pues ahora sí que lo más pronto posible tenemos que tener al encargado, la cabeza de esto, y yo no creo que se trata de recurso, porque ¿cuánto tiempo tiene que entró Andrés Manuel y que se supone que hizo un recorte, pero que también dijo que no iba a escatimar en los recursos, que había recursos para todos? En ese tema no había límite. Entonces, no puede decir que es porque le recortaron el dinero. ¿Cuántos años estuvo como presidente de la CEAP? Entonces, yo creo que eso es una vil mentira. Y creo que pues no tuvo el valor de venir a decirnos qué es lo que estaba pasando, porque no vino y dijo que le faltó el recurso. Pues si eso hubiera sido, hubiera tenido la cara y el valor de darle la cara a las víctimas y a todos nosotros que estábamos cuestionando, porque sabemos qué recurso hay. Que independientemente del tema de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, justamente el llamado para abrir estos foros, para generar el diálogo nacional, es que no solamente se involucre el Ejecutivo, sino como ahorita lo está haciendo el Legislativo, y si se puede, claro que también el Judicial, para poder ver qué tipo de política pública integral en materia de prevención, protección, investigación y reparación podemos ir generando. Entonces, justamente el llamado es a que ya nos den la cara, nos den una fecha y empecemos a trabajar sobre estos foros y a generar el diálogo que personas defensoras de derechos humanos y periodistas necesitan, se requiere para poder avanzar a otro tipo de protección mucho más integral. Gracias. Itzia Mirabete, parte del espacio SC de artículo 19. No tenemos más preguntas registradas. Muchas gracias. Buena tarde. A ustedes, muchísimas gracias.